Buen día, licenciada. Hoy le vamos a presentar el enfoque teórico para nuestro trabajo, que es el enfoque cognitivo-conductual en la terapia de inoculación al estrés de Donald Meichenbaum. Me presento, mi persona Jocelyn Lozano Balda y mi compañera Nair Alexia Lozano. El enfoque cognitivo-conductual es un enfoque que postula que las emociones y las conductas de las personas están influidas por su percepción de los eventos. No es una situación por sí misma la que determina lo que una persona siente, sino más bien la forma en la que ella interpreta la situación. Esto quiere decir que se trata de una terapia que aborda los problemas que una persona padece desde puntos de vista interrelacionados entre sí. O sea, lo que una persona piensa, qué es lo cognitivo, lo que una persona hace, qué es lo conductual, o lo que una persona siente, que sería lo emocional. Bueno, ahora les voy a presentar lo que son las fases de intervención de la terapia de inoculación al estrés de Donald Meichenbaum. Como primera fase tenemos la fase de conceptualización, la fase inicial de conceptualización del adiestramiento de inoculación al estrés, que constituye aproximadamente de una sexta a una tercera parte del adiestramiento. Esto tanto si este consiste en una hora de preparación para los pacientes que han de someterse a una intervención o en 20 sesiones para pacientes aquejados de dolor. En la fase 2 tenemos la fase de adquisición de habilidades, que el objetivo de la segunda fase del adiestramiento de inoculación al estrés es asegurar que el paciente desarrolle las capacidades de ejecutar efectivamente. Se considera al paciente como un colaborador a este empeño. O sea, nos hacemos las siguientes preguntas de qué sugerencias hace el paciente sobre las maneras de reducir y evitar el estrés y qué intentos del paciente en el pasado salieron bien o fracasaron. Y en la tercera fase tenemos la aplicación y consolidación, que es centrado en el adiestramiento y en ayuda a los pacientes para que cambien su visión del estrés y adquieran habilidades de afrontamiento. Como vimos anteriormente en la inoculación del estrés, hay tres fases, que sería la fase de conceptualización, la fase de prueba y la adquisición de habilidades, y la fase de aplicación y consolidación. En la fase de conceptualización, su objetivo es preparar al sujeto para la intervención, el establecimiento del terapeuta cliente o terapeuta paciente, también corregir las falsas atribuciones y creencias relativamente al problema, asegurar de la comprensión por parte del sujeto del funcionamiento humano. En situaciones estresantes de su relación con salud y con las actividades realizadas en este procedimiento, indica que la validez aparente del modelo explicativo ofrecido es más importante que la validez científica. Enfatizar los aspectos aprendidos del comportamiento en el comportamiento en las interacciones del sujeto con el medio ambiente y con las personas desarrolladas, y la importancia de los pequeños problemas cotidianos frente a las grandes problemáticas del estrés. Esta fase se identifica normalmente con la primera sesión de consulta, salvo en casos individuales, sería un primer contacto con los sujetos objeto de la intervención. Es normal que en esta fase se realice una presentación inicial exponiendo regularmente el modelo teórico de la conceptualización del estrés y finalizando con una puesta de color sobre las presentadas, es decir, de una forma más sencilla de comprensión para el paciente. Siempre que sea posible, es conveniente utilizar la autoobservación. Es conveniente animar al paciente a realizar una autoobservación y hacer un registro de las situaciones en las que se centra, en las que se encuentra estresado. El objetivo de esta sesión sería que los sujetos comenzaran a autoobservarse y aprendieran a identificar problemas y en consecuencia esto les facilitaría hablar más en sesiones posteriores sobre estos mismos problemas, y se pueden hacer observaciones y valoraciones sobre ellos mismos. La fase de adquisición de habilidades o la fase de ensayo es la fase en la cual se establece iniciar un tratamiento que permitirá a los pacientes superar gran parte de sus problemas. Es decir, que enseñarles a los sujetos o pacientes las diferentes estrategias de afrontamiento del estrés que se han sido escogidas como las más útiles en cada caso particular, ¿no?
El objetivo fundamental es lograr que el paciente desarrolle esta capacidad o habilidad para ejecutar efectivamente las respuestas de afrontamiento elegidas. Como, como estas se entrenan varía dependiendo del paciente y del tratamiento elegido, ya que el ejemplo del entrenamiento de relajación es una de las técnicas más elegidas en estos tratamientos. Las diversas estrategias se implementarán de acuerdo con el plan de intervención elegido, pero pueden hacer cambios en función del desarrollo del programa y del desarrollo del paciente. Cuando el sujeto esté listo para usar todas las estrategias entrenadas, iniciará la tercera fase, que sería la fase de aplicación y consolidación. Es aquella donde antes de enfrentar a los sujetos en situaciones estresantes conviene lograr una mejor coordinación y mayores habilidades de afrontamiento. Se les debe enseñar a formular planes de actuaciones en diferentes situaciones o problemáticas, y normalmente Meichenbaum recomienda los entrenamientos en autoinstrucciones. La preparación para una situación estresante, el afrontamiento para esa situación, prevención de crisis durante el afrontamiento, la recompensa posterior por la correcta ejecución y el enfrentamiento de los fracasos o recaídas cuando los sujetos sean capaces de elaborar por sí mismos este tipo de planes en 5 etapas. Se pasará en práctica en situaciones de estrés. Se puede utilizar un acercamiento progresivo con el paciente. Siguiendo con la exposición, hablaremos acerca del procedimiento de cada técnica de intervención. Antes de seguir, hablaremos o daremos un pequeño concepto de cada técnica y luego explicaremos cuál es el procedimiento que se debe tener o de qué trata esta para poder hacerla. Bueno, empezando con la fase de conceptualización, la recogida e integración de datos. Esta trata más que todo de cuál es el papel o el rol del terapeuta, estableciendo una relación con el paciente y solicitando información auxiliar para elaborar un plan de adiestramiento personalizado para el paciente. Empezando con la entrevista, esta no es un interrogatorio, sino un intento organizado y sistemático de comprender mejor el estrés del paciente y también dándonos las experiencias de afrontamiento que él cuenta hacia el estrés. Bueno, el proceso de la entrevista trata más que todo de obtener ejemplos de acontecimientos y reacciones estresantes, la evaluación de expectativas de los clientes, proporcionar análisis cognitivos y cognitivos funcionales de los determinantes internos y externos de las reacciones estresantes, examinar elementos comunes y temas presentes en situaciones estresantes y considerar el impacto que ejerce el estrés en el funcionamiento cotidiano y formular objetivos de tratamiento y planes de adiestramiento una vez ya recabada toda la información a través de la entrevista. La memorización basada en imágenes. Es un medio útil para recoger información del paciente. Esta técnica suele ser efectiva para lograr que el paciente atienda aspectos y detalles de respuestas ante el estrés que de otra manera podrían pasar desapercibidos o que no destacaría en una entrevista directa. El paciente puede compartir como parte del proceso transaccional pensamientos, imágenes, sentimientos y modos de comportamiento que pudiera haber contribuido a su estrés. De, el método el método de autorregistro se utiliza para la memorización basada en imágenes para que el paciente pueda presentar atención a detalles y aspectos que de otra manera podrían pasar desapercibidos. De esta manera el paciente puede compartir los pensamientos, imágenes, sentimientos y comportamientos que haya contribuido a su estrés, y a través de este proceso el paciente se convierte en colaborador en la recopilación de datos, lo que permite tener una perspectiva transaccional entre paciente y el terapeuta. El objetivo final es ayudar al paciente a darse cuenta de que no es simplemente una víctima del estrés y que la forma en que evalúa los acontecimientos, piensa y siente y se comporta pueden contribuir al nivel de su estrés. Bueno, siguiendo con las evaluaciones conductuales, estas son las evaluaciones que ayudan a los pacientes a apreciar sus propias contribuciones a las reacciones de estrés
y a determinar la incapacidad de afrontamiento del paciente. Se debe a un repertorio inadecuado o interferencias internas del mismo o externas. Esta se suele dar a través de evaluaciones cognitivas y grabaciones en video que complementa la experiencia en vivo y de manera satisfactoria para poder tener un autorregistro del paciente. Y en estas se registran sus experiencias subjetivas y durante la muestra también del comportamiento. Y, y al momento de tener todas estas pruebas, esta va a ayudar al paciente a cómo sus propias contribuciones hacen que eleven su nivel de estrés y determina si la incapacidad de afrontamiento del paciente es un reflejo de un repertorio inadecuado o de interferencias transmitidas internas o externas. Bueno, siguiendo con los test psicológicos. Los test psicológicos son pruebas diseñadas para medir una característica específica de la persona. Es decir, en esta vamos a comprender la naturaleza del estrés que sufre el paciente. Más o menos de eso trata el test psicológico. Y estas, más que todo, se considera al paciente como un colaborador para poder en cada tipo de medida y se revisan los motivos, naturaleza y resultados de los test con el terapeuta. Los datos de diferentes fuentes se revisan con el paciente para diagnosticar la naturaleza de su estrés y encontrar soluciones. Las evaluaciones ambientales pueden ayudar a los pacientes a considerar respuestas de afrontamiento directas, individuales o en grupo, para abordar la fuente del estrés que ocasiona al paciente. Finalizando con el proceso de reconceptualización, más que todo trata de darle una perspectiva más manejable al paciente, ayudando a reducir el estrés. Lo ayudamos a desarrollar una perspectiva más precisa y realista de su estrés para que no vea como que algo grande o difícil de manejarlo. Empezando con el proceso de reconceptualización, los siguientes puntos es la reconceptualización proporciona un medio para integrar diversas fuentes de información y aumentar la conciencia de los procesos de interpretación. Los síntomas del paciente se traducen en dificultades específicas y pueden abordarse de manera precisa como los problemas de susceptible solución. La remodelización del estrés del paciente lo hacen susceptible a soluciones aceptables y significativas para el paciente. La reconceptualización propone que el estrés del paciente atraviesa varias etapas y está en parte bajo su propio control. Prepara al paciente de interacciones contenidas en el plan del tratamiento a permitir que el paciente vea su estrés desde la perspectiva transaccional y crea una expectativa positiva al mostrar que los tratamientos ofrecidos son apropiados para el problema del paciente. Siguiendo con las técnicas de intervención, tenemos el adiestramiento en relajaciones. Esta se emplea prácticamente en todas aquellas situaciones cuyo tratamiento requiere o aconseja la reducción de la actividad simpática del sistema neurovegetativo y la tensión muscular o el estado de alerta general del organismo. Como pasos del adiestramiento en relajaciones tenemos que la relajación debe surgir de procesos de conceptualización y el terapeuta puede utilizar signos corporales de tensión física del paciente como referencia. Y la relajación se ofrece como habilidad de afrontamiento activa que requiere práctica y el objetivo es dominar, no erradicar el estrés. Como punto 3, existen diferentes procedimientos de relajación que pueden ser utilizados como la relajación muscular. Después tenemos que es importante que el paciente utilice habilidades de afrontamiento de la relajación en previsión de situaciones estresantes y sepa reconocer las señales de baja intensidad. Y también el paciente debe revisar las consecuencias de sus esfuerzos de afrontamiento y atribuirse las mejorías, para lo cual el terapeuta puede pedir al paciente que explique cómo ha manipulado el estrés por medio de la respuesta de relajación. Luego tenemos las estrategias cognitivas. Esta trata de la intervención cognitiva que se deben considerar como
solo uno de varios posibles puntos de acceso a los que son en esencia los procesos interrelacionados como emociones, reacciones fisiológicas, conductas y consecuencias sociales. Las técnicas esenciales de la terapia cognitiva incluyen, uno, la evocación de los pensamientos, sentimientos e interpretaciones de los acontecimientos por parte del paciente. Dos, la recogida de pruebas con la colaboración del paciente en favor o contra de tales interpretaciones. Tres, la elaboración de experimentos personales, tarea a realizar en casa. Eso usualmente lo tiene que realizar el paciente y ponen a prueba la validez de las interpretaciones y reunir más datos para la discusión de la misma. Luego tenemos el adiestramiento en autoinstrucciones o autodiálogos dirigidos. El adiestramiento trata más o menos o está diseñado para fomentar una actitud de resolución de problemas y engendrar estrategias cognitivas específicas que los pacientes puedan usar en diversas fases de su respuesta al estrés. De esta manera especifica el autodiálogo orientado y está pensado para ayudar a los pacientes. Como punto uno tenemos evaluar las exigencias que tiene de una situación o planificar para futuros estresores. Controlar pensamientos, imágenes, sentimientos negativos y derrotistas e engendradores de estrés. Estos puntos también tenemos que identificarlos, saber reconocerlos. Y como punto 3 tenemos reconocer, utilizar y clasificar de nuevo la activación experimentada. Como 4, el afrontar las intensas emociones y disfunciones que pudieran experimentarse. Luego el psicoanalizarse para hacer frente a situaciones estresantes. Y como último punto, el reflexionar sobre su actuación y fortalecer por haber intentado el afrontamiento. Como papel de la negación, como papel de la negación entendemos que es la exposición de la intervención cognitiva, subrayada el papel que tiene la comprobación de la validez de los pensamientos y sentimientos. Sin embargo, en situaciones estresantes, tales respuestas activas de afrontamiento mentales y conductuales pueden no ser reductoras del estrés. Y en estos puntos el terapeuta tendría que considerar que bajo ciertas condiciones estresantes, la negación puede representar un medio útil de afrontamiento, incluso podría recordar a los pacientes la observación atribuida. Luego, la lección para el terapeuta es que ha de ser cauto a la imposición de sus valores o de una serie de modos de afrontamiento como norma. Un aspecto esencial de todo programa de control de estrés, ayudar a los pacientes para que aprecien cuándo deben interpretar las situaciones como incontrolables a fin de seleccionar el proceso de afrontamiento adecuado. Y en algunos casos, el mejor proceso de afrontamiento consiste en abandonar los esfuerzos dirigidos a la situación. Y también existe como punto final una clara necesidad de adaptar individualmente el adiestramiento, tanto como las exigencias de la situación como las capacidades del paciente. Como última fase, tenemos la fase de aplicación y consolidación. Esta fase empieza con ensayo de imágenes, que esta se trata de que tiene que imaginar una representación de papeles y el paciente puede ensayar durante las sesiones tentativas de afrontamiento que se aproxima a la situación estresante. Como siguientes puntos del ensayo de imágenes, tenemos que el paciente y el terapeuta generan en colaboración una jerarquía de escenas desde menos a las más estresantes. Las diversas escenas estresantes pueden obtenerse a partir de ejercicios de autorregistro realizados por el paciente. Como siguiente punto es el objetivo. El objetivo es que el paciente aprenda a observar, incluso a prever las señales de desazón, de modo que puedan convertirse en señales que produzcan respuestas de afrontamiento. Y como siguiente punto, de esta manera, los inconvenientes cotidianos o los acontecimientos vitales estresantes pueden considerarse como oportunidades para la práctica de las propias habilidades de afrontamiento.
Luego tenemos el ensayo conductual. Esta es la representación de papeles y modelamiento. El ensayo conductual se relaciona estrechamente con el procedimiento de ensayo imaginado o el ensayo de imágenes. Como siguientes puntos acerca del ensayo conductual tenemos que consiste esta en que el paciente y el terapeuta prevean las interacciones estresantes y ensayen desde el punto de vista de la conducta las formas de afrontamiento y como siguiente punto, el terapeuta y el paciente pueden intercambiar sus papeles periódicamente, de modo que el terapeuta pueda modelar respuestas de afrontamiento específicas. Luego, la exposición en vivo graduada. Esta trata de estimular al paciente para que ensaye en vivo en forma de tareas graduadas para hacer en casa. Estas tareas deben ser concretas, observables y medibles, y su dificultad debe ir en aumento a medida que se va haciendo, bueno, que va avanzando el adiestramiento. Como primer punto de esta, se lleva a cabo un examen minucioso de la comprensión y se toman en consideración las posibles dificultades. Como siguiente, tenemos el terapeuta debe revisar a conciencia con los pacientes el resultado de esas tareas, haciéndole ver la importancia asignada a tales esfuerzos. Si los pacientes no realizan la tarea, el terapeuta tiene que considerar los motivos en colaboración con el paciente. Con frecuencia es útil caracterizar las tareas para hacer en casa como experimentos personales, mediante los cuales el paciente puede averiguar lo que va bien y lo que todavía está por hacer. Luego, el terapeuta ha de asegurarse de que los pacientes solo se marcan objetivos modestos, que a veces implican pequeñas etapas. Las exigencias aumentarán solamente después de varios éxitos. Como siguiente punto de la exposición en vivo graduada, tenemos el que para que el paciente para asegurar que el paciente hay que hacer autoatribuciones. Es decir, que el terapeuta pueda adoptar una actitud de inspector, analizando con ellos cómo han abordado de hecho la situación estresante logrando el éxito. Y como último punto tenemos el ensayo. Durante la sesión de los ejercicios para hacer en casa y una atención minuciosa a las evaluaciones que hacen los pacientes de su probabilidad de éxito. También pueden ayudarles a evitar experiencias del fracaso. A veces la tarea para hacer en casa puede efectuarse en vivo bajo las orientaciones del terapeuta. Luego tenemos la prevención de recaídas. La prevención de recaídas se centra más que todo o es un aspecto central de su adiestramiento. Es ayudar a los pacientes para que aprendan a identificar y tratar con éxito los factores que podrían contribuir a la recaída. Esta cuenta con varios puntos. El primero es el adiestramiento. Está diseñado para anticipar y asumir reacciones que probablemente tendrían los pacientes cuando violen la abstinencia y enseñarles cómo pueden planear actividades de afrontamiento antes de que se produzcan tales estresores. Luego tenemos el objetivo del adiestramiento para la prevención de recaídas es asegurar que no vuelvan a su nivel anterior. Y como último punto, que el tratamiento incluya experiencias planificadas de fracaso, recaídas programadas, a fin de desarrollar una respuesta de afrontamiento propia y establecer una sensación de eficacia personal ante tales deslices. Los terapeutas pueden utilizar las recaídas espontáneas que tienen lugar en el curso de adiestramiento como oportunidad para hacer que el paciente sea más resistente. Por ejemplo, la sensación de confianza en que uno puede recuperarse después de los contratiempos. Y después tenemos la etapa de consolidación. Esta podría decirse que es la extensión del adiestramiento a futuro, que el paciente y el terapeuta deben considerar el programa de adiestramiento como un fin en sí mismo, sino más bien como el paso a una fase diferente. Este plan de adiestramiento consiste en alguna clase de sesiones de seguimiento o de refuerzo. El tiempo de tales sesiones han variado según la población específica y las exigencias de la situación, y normalmente el adiestramiento va disminuyendo.
y en las últimas sesiones tienen lugar cada 2 semanas en vez de ser semanales. De esta manera, el adiestramiento no finaliza bruscamente, sino que las sesiones disminuyen durante un periodo transaccional. Las sesiones de seguimiento y refuerzo pueden tener lugar de cada 3, 6 a 12 meses como un incentivo para los pacientes y a fin de perfeccionar las habilidades de afrontamiento y solucionar las posibles dificultades que vayan surgiendo. Como siguiente punto tenemos la frecuencia y el momento de tales sesiones de seguimiento varían de un caso a otro. En este punto, los datos son escasos o nulos sobre el instante más efectivo o la manera de llevar a cabo tales contactos posteriores al adiestramiento. El objetivo es formar a los pacientes sobre los pros y los contras de buscar ayuda adicional. Y como siguiente punto, una revisión con los pacientes de lo que han aprendido en el adiestramiento y cómo han cambiado. Desde la fase anterior al adiestramiento puede contribuir a crear sentimientos de eficacia y competencia. Los pacientes pueden comentar acontecimientos actuales y prever otros que podrían ser problemáticos y estresantes. Como fin, el objetivo es ayudarles a darse cuenta que tienen planes y habilidades para afrontar los acontecimientos estresantes. Ese comentario transmite expectativas y la convicción del terapeuta de que los cambios que han conseguido se mantendrán y probablemente irán en aumento. Siguiendo con los conceptos fundamentales, tenemos a la evaluación conductual. Esta se define como un enfoque científico de evaluación psicológica que enfatiza el uso de medidas mínimamente inferenciales o interpretativas. La utilización de medidas sujetas a un proceso previo de validación, la identificación de las relaciones disfuncionales y el establecimiento de conclusiones a partir de los datos obtenidos en distintas situaciones, con distintos procedimientos a lo largo de diferentes momentos temporales, permitiendo así un análisis preciso y objetivo y mínimamente inferencial de los problemas de conducta que promueve a la adaptación de técnicas de intervención al trastorno concreto y a las características del caso. Como ejemplo, puede ser un cuestionario o una entrevista que permita recopilar información sobre las conductas de problemáticas del paciente, sus antecedentes, sus consecuencias y factores relacionados hacia esta. El análisis funcional. El análisis funcional consiste en llevar a cabo un análisis individualizado de las conductas específicas del paciente, en el que se establezcan las variables que determinan la conducta problema y que se pueda controlar para el cambio. Como ejemplo de esta podríamos identificar los antecedentes y las conductas y las consecuencias que puedan estar atribuyendo a un comportamiento problemático. Por ejemplo, el análisis funcional podría mostrar que un niño está teniendo berrinches porque no está obteniendo la suficiente atención de sus padres. Luego tenemos el análisis de series temporales. El análisis multivariado de series temporales permite el examen de la secuencia de cambio y relacionarla con eventos supuestamente causales. La conducta problema y las variables causales hipotetizadas se miden concurrentemente y frecuentemente a lo largo del tiempo. Para poder estimar la covariación entre diversas medidas, aunque se trate un medio costoso e infrautilizado, es una estrategia muy potente y versátil que permite utilizar información procedente no solo de la observación, sino también de autoinformes, cuestionarios, autorregistros y registros psicofisiológicos. Como ejemplo de esta tendríamos el seguimiento de la frecuencia e intensidad de un comportamiento durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, observar la cantidad de veces que un paciente se muerde la uña en una semana y rastrear su progreso en reducir este comportamiento. Luego tenemos las consecuencias. Esta son el impacto que tiene la conducta sobre las relaciones sociales u otros resultados personales en la relación con el entorno.
Las consecuencias se refiere a los eventos inmediatamente a un comportamiento, lo que puede influenciar en su frecuencia en el futuro. Por ejemplo, si un niño tiene un premio por su buen comportamiento, es más probable que lo repita. Contingencia. Es el término que utilizan para describir las relaciones probabilísticas entre conducta y sus antecedentes y sus consecuencias. Como el ejemplo de contingencia, tenemos si un niño aprende que pueda obtener atención de sus padres haciendo berrinches, es más probable que lo siga haciendo a futuro. Luego tenemos el reforzamiento, presentación de un estímulo positivo o retirada de un estímulo negativo después de una respuesta que a consecuencia de ello incrementa su frecuencia o probabilidad. De esta, por ejemplo, podríamos, si el niño recibe una recompensa por su buen comportamiento, también es más probable que lo siga haciendo a futuro. El castigo trata de un estímulo negativo o retirada de un estímulo positivo después de haber emitido una respuesta. A consecuencia de ello, reduce su frecuencia o probabilidad. Esta, como ejemplo, podríamos decir, si un niño recibe una reprimenda o una condena por su mal comportamiento, es menos probable que repita este comportamiento. Luego, la extinción deja de reforzar una conducta previamente reforzada a consecuencia de lo cual disminuye a su frecuencia o probabilidad. Como ejemplo, también tenemos que un niño deja de recibir atención cuando hace berrinches, es menos probable que siga haciendo berrinches a futuro. Siguiendo, tenemos el control de estímulos. El control de estímulos trata del reforzamiento de una conducta en presencia de un estímulo, pero no en presencia de otros. En el primer caso se incrementa la respuesta, en el segundo decrece. Un ejemplo de control de estímulos puede ser cuando una persona recibe un refuerzo positivo, como un cumplido, por ejemplo, en presencia de un estímulo específico, como una chaqueta roja, pero no en presencia de otros estímulos, como una chaqueta verde o azul. Esto puede hacer que la persona quiera usar la chaqueta roja con más frecuencia. Luego, la exposición en vivo. Consiste en tomar contacto directo con la situación o estímulo temido, bien de forma gradual, bien entrenado, con contacto desde el principio, con situaciones productoras de un alto nivel de ansiedad. En este caso, la exposición se denomina inundación. Como ejemplo de esta tenemos una exposición en vivo, podría ser si alguien tiene miedo a volar y trabaja gradualmente con un terapeuta para enfrentar el miedo tomando un corto vuelo en avión. Luego, como exposición simbólica, hace referencia a la toma de contacto con el estímulo o situación temida, no de forma real, sino a través de representaciones mentales, imaginación, visuales, dibujos, fotografías, películas, estímulos físicos, auditivos, grabaciones de sonido, o mediante programas informáticos de generación de realidad virtual con el objetivo de conseguir la habituación y eventual extinción de la respuesta fóbica del estímulo. Como exposición simbólica, tenemos de ejemplo cuando alguien tiene miedo a las arañas y trabaja con un terapeuta para imaginar visualmente la araña en su mente y luego gradualmente avanzar a ver fotografías de arañas ante la finalidad de trabajar con una araña real. Luego tenemos desestabilización sistemática. Esta va dirigida a reducir la ansiedad y las conductas de evitación suscitadas ante determinados estímulos. Consistía esencialmente en inducir al sujeto una respuesta de relajación mientras se la exponía en imaginación a una jerarquía de estímulos que incrementaban gradualmente su intensidad al mantener al individuo al estado de relajación y se impedía la producción de respuestas de ansiedad. Como ejemplo de esta tenemos, o podría ser, si alguien tiene miedo de hablar en público y trabaja con el terapeuta para practicar la relajación muscular mientras imagina una presentación frente a una audiencia graduando gradualmente la intensidad del estímulo, por ejemplo, imaginando una audiencia más grande. Luego, como último punto,
tenemos la relajación progresiva de Jacobson. Este tipo de entrenamiento en relajación presenta la ventaja de tener una estructura muy sistematizada que facilita su entrenamiento y aprendizaje, a la vez que induce con relativa rapidez y facilidad un estado de distensión muscular que suele ver valorado positivamente por los pacientes. Un ejemplo de esta podría ser si alguien que experimenta tensión muscular y ansiedad trabaja con un terapeuta para aprender a tensar y luego relajar diferentes grupos musculares en su cuerpo, mientras practica diferentes técnicas de respiración y visualización para promover la relajación.